Soy Patricia Lang, docente de la Universidad de San Isidro y directora de la Diplomatura de Neuropsicogerontología, y estamos aquí reunidos en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Y al respecto vamos a conversar con la doctora María Isolina Dabove, abogada, es graduada en la Universidad de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, y 2 veces postdoctoral de la Universidad de Valladolid, ay, no me sale, bueno, Valladolid. La verdad que Isolina tiene un extenso currículum y trayectoria, y siempre su lucha ha sido en función de los derechos humanos, pero particularmente en función de los derechos humanos de la vejez. Y en este contexto participó como asesora externa del gobierno argentino en la Convención Internacional e Interamericana por la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención se aprueba el 15 de junio del 2015, coincidiendo con este día, el Día Mundial de Protección de la Violencia hacia la Vejez. Y es presidenta del próximo Congreso de Cuidados, de Derechos de Cuidados hacia las Personas Adultas y adultas mayores, que se va a llevar a cabo del 27 al 30 de agosto en la Universidad de Derecho aquí en Buenos Aires. Quiero agradecer muy especialmente a la universidad, a las autoridades por el apoyo a la diplomatura, pero muy especialmente a la doctora Laura Ochoa, que además ha apoyado con acciones y el respaldo a la diplomatura y la convocatoria y la posibilidad de hoy tener a Isolina y hacer visible este día que tiene que ver, y empezar a hacer visible este día que tiene que ver con la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que tomamos como excusa el 15 de junio, pero lo queremos hacer extensivo a la concientización de todos los días. También nos acompañan en este encuentro, además de Laura Ochoa, vicerrectora de la universidad, estudiantes que van a hacer preguntas a Isolina, así que bueno, muchas gracias, aquí estamos. Bien. Mi nombre es Carolina Giacomo. Lo primero que les quería decir es gracias en nombre de todos por invitarnos a esta oportunidad de entrevistar a Isolina, y gracias Isolina por estar presente. Mi primer duda que me surge leyendo tu trayectoria profesional, leí que sos investigadora del CONICET, es cómo surgió ese interés por los derechos humanos en las personas adultas mayores. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta y por este espacio, ¿no? Que me hace muy feliz porque me conecta también con mi vida, como decíamos fuera de cámara, a través de esta amistad con Laura Ochoa, que hoy con mucho orgullo veo que está a cargo de esta universidad nueva y muy pujante. La investigación sobre los derechos de las personas mayores surgió hace muchos años, cuando tenía unos 25 años, y me tuve que ir del país por las condiciones económicas de aquel momento, hiperinflación, una crisis política enorme y una falta de políticas públicas de apoyo hacia quienes queríamos trabajar en investigación científica. Así fue, me tuve que ir del país, pero afortunadamente en España di con la posibilidad de cursar un doctorado en Derechos Fundamentales que se estaba abriendo, esa era la primera cohorte, y era un programa que vinculaba la filosofía del derecho, que es mi campo de origen y mi campo principal, con el derecho práctico desde los derechos humanos, ¿no es cierto? Desde el lugar específico de los derechos humanos. Entonces, cuando fui allí, una inquietud que tenía muy clara era trabajar sobre la discriminación.
quería hacer algo así como una teoría general de la discriminación en el derecho, una teoría jurídica de la discriminación. Y estoy hablando, reitero, de los años 90, de 1991. En esa época no había tanto recorrido en el campo, digamos, hispanohablante sobre esta cuestión. Ya había algunos trabajos realizados en el mundo anglosajón, pero no tanto en esta parte del planeta. Y sin embargo, cuando empecé a cursar, advertí que había muchos grupos específicos en situación de discriminación que no habían sido suficientemente tratados. Y entonces, en función de ese proceso que todos hacemos en los posgrados, ¿no? De elegir un campo muy enorme, muy grande, y después nos damos cuenta que hay que recortarlo, ahí me di cuenta también que sobre la vejez nadie hablaba, salvo en el campo previsional, ¿no es cierto?, salvo para aludir a las jubilaciones y pensiones, y en todos esos recorridos la mirada era siempre, digamos, prejuiciosa contra las personas mayores. Es decir, si sos un jubilado ya estás enfermo, ya tenés problemas de todo tipo. Entonces, bueno, vamos a ver desde qué política pública podemos lograr sacarnos a esta persona mayor de encima dentro del mercado de trabajo, pagarle unos pesos y que disfrute ese tiempo final lo más placenteramente posible. Entonces, bueno, en función de esta lectura que fui haciendo y de conversaciones, por supuesto, con colegas, pero con quien después fue mi director de tesis, ahí entendí que había un campo muy rico para trabajar, como fue el de la discriminación por vejez. Hoy la llamaríamos viejismo, o bien edadismo por vejez. Viejismo. Pero lo que hice fue no un estudio sociológico, sino el análisis de los mecanismos que el derecho mismo va generando a partir del cual discriminamos a las personas mayores, o las invisibilizamos y las terminamos excluyendo. Entonces, bueno, esa fue la primera línea de trabajo que con el tiempo me llevó a también postular las bases de una nueva rama que fue pensada de manera transversal. Para el desarrollo de esta nueva rama tuve también el apoyo y la inspiración muy grande de quien ha sido y sigue siendo mi maestro acá en la Argentina, como es el profesor doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani. Yo me formé con él desde los 17 años, así que imagínense, y ahora tengo 57, todos los años que llevamos juntos, y cuando me fui a España y le empecé a contar acerca de estos temas, tuvo la gentileza también de publicar un artículo que a mí me sirvió de base para comenzar el trabajo, en donde él decía, así como, estoy hablando del año 92, 1992, así como en esa época se hablaba del derecho de la minoridad, que después ahora llamamos niñez, podemos desarrollar, debemos desarrollar una rama que trate el segmento opuesto, el de la ancianidad, decía él. Y entonces ahí trazó unas coordenadas que son las que yo también tomé, y por supuesto hago mención de su trabajo para dar lugar a esta investigación, por un lado, de diagnóstico sobre la discriminación por vejez dentro del derecho, y por otro, la proyección de una nueva especialidad, bueno, que hoy ya tiene casi 30 años y que ha dado frutos más allá de mi expectativa. Muchas gracias por tu aporte también, muy interesante escucharlo. Ahora las chicas van a ir haciendo sus preguntas, ahora va a ir Mariana con su consulta. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Isolina? Un gusto. Mi Bien, nombre es Mariana, soy estudiante de trabajo social de primer año. bien. Bueno, me gustaría, empezar diciendo, bueno, el 27 de agosto se va a dar comienzo al sexto Congreso Mundial sobre el apoyo y cuidado de personas adultas mayores, del cual sos la presidenta, ¿no? Bueno, nos gustaría saber cómo fue organizarlo, cuáles son las expectativas y cuál es el mensaje que quieren dar en el Congreso, que quieren transmitir en el Congreso.
Voy a empezar por lo último, el mensaje del Congreso. Este Congreso tiene como propósito marcar el rumbo que establece la Convención Internacional de Discapacidad de Personas Mayores, el rumbo para la transformación de la vieja curatela en el apoyo para la autonomía personal. El mensaje es pensar acerca de cómo empoderar, fortalecer y promover la vida independiente de todas aquellas personas que tienen 18 años en adelante o que son mayores ya y que están atravesadas por alguna discapacidad que les dificulta el acceso y ejercicio de derechos. ¿Qué podemos hacer nosotros y qué pueden hacer ellas desde su situación para sostener una vida independiente? El Congreso es la primera vez que se va a realizar en Latinoamérica, además de en la Argentina. Y bueno, tenemos la alegría y el orgullo de saber que contaremos con más de 200 expositores de los 5 continentes, de los 5 continentes. Estos expositores son expertos porque o bien se dedican a estudiar el tema en profundidad y son profesores universitarios, pero también son expertos porque muchos de ellos son jueces, o bien litigan, o bien son trabajadores sociales. De hecho, el presidente de esta ONG, desde la cual hacemos el Congreso, es un trabajador social que vive en Berlín y trabaja en un juzgado. O bien son referentes de ONGs que trabajan por y con personas con discapacidad o personas mayores en la promoción de sus derechos. Entonces, este es un poco el perfil del Congreso y la red desde la cual la estamos organizando. También llegué a este espacio, a esta ONG, la International Guardianship Network, a partir del azar, un poco del azar y de estos recorridos que hacen que nos vayamos encontrando con gente, bueno, positiva, ¿no es cierto?, así como Laura. En este caso había ido a la UEA, a Washington, en el año 2013, para participar en las últimas sesiones de debate sobre el contenido de la Convención Interamericana, ¿no? Fui como experta independiente. Y allí conocí a un abogado uruguayo que estaba en el equipo de redacción de esa convención, y entonces, bueno, entramos en una amistad, justamente a partir de este trabajo en común de elaboración de la Convención Interamericana. A los meses me escribe para comentarme que se iba a hacer en Washington también un congreso mundial sobre curatela o apoyos, y que querían buscar a alguien de Latinoamérica, y que si me quería presentar a un concurso, porque había un sistema de selección. Bueno, entonces le dije que sí, me presenté y afortunadamente me seleccionaron y pude viajar a Washington en el 2014, en mayo, para hacer esta actividad. Bueno, les gustó la exposición, llevé por supuesto la voz de Argentina, de Latinoamérica en este tema. Nosotros ya habíamos dado grandes cambios, grandes pasos, habíamos modificado el Código Civil Viejo por la Ley de Salud Mental, y habíamos podido introducir todos los estándares de la Convención de Discapacidad, de los primeros países en lograrlo. Entonces les interesó esa experiencia. Después el Congreso se hizo en Berlín, también me invitaron, y allí me preguntaron si me animaba a hacerlo en la Argentina, en el 2020. En el 18 ya estaba previsto que se hacía en Seúl. Bueno, fui a Seúl, se hizo toda la ceremonia de entrega del globo terráqueo al próximo organizador, país organizador, y nos pusimos a trabajar. Marzo del 2020, que estábamos por lanzar la página web, todo, ASPO, pandemia, encierro total. Bueno, ¿qué hacer, qué no hacer? En esta red, como el presidente, uno es alemán y el otro es japonés, todo es súper previsible, todo es para, ahora están pensando en el Congreso del 2030, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ya estaba previsto que en el 22 se hiciera en Edimburgo, y el otro se iba a hacer en Canadá probablemente. Bueno, entonces, frente a toda esa situación, obviamente tuvimos que suspender,
y entonces, hablando con el Consejo Asesor, decidimos esperar al 2024, Canadá resignó su postulación. Gracias a eso, entonces, nosotros lo estamos haciendo ahora, en agosto, fines de agosto del 2027, con la ventaja y la desventaja de haber hecho un recorrido, pero que tuvimos que rehacer, porque no eran las mismas situaciones, ni nosotros éramos los mismos, el equipo, pero creo que va a salir mejor ahora que antes, porque hemos podido conocer más instituciones como ustedes, no nos hubiéramos conocido en aquel momento, y bueno, y ahora estamos realmente muy felices con la sinergia que fuimos generando entre nuestro equipo y otro equipo de España, que también nos han ayudado con financiación, para alquilar, por ejemplo, los salones, y bueno, y muchas otras fundaciones internacionales que hemos ido conociendo gracias a esta labor de equipo y que bueno, nos llena de ilusión para este encuentro de agosto. Bien, muchas gracias. Qué orgullo a todas nosotras como mujeres que seas la presidente del Congreso y qué lindo como argentino saber que va a ser el primero en Latinoamérica y en nuestro país. Muchas gracias por eso, porque sos quien lo está produciendo. Gracias. También lo de la pandemia creo que no es por casualidad, pues habrá llenado de contenido a lo que es los derechos humanos de la gente adulta, que también ha estado afectada en lo que es la pandemia. Y bueno, ahora Sofi también tenía preguntas preparadas. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Soy Sofía Laroca Simoes, perteneciente a la carrera de abogacía, últimas materias. Quería hacer una pregunta respecto a qué opina usted de la necesidad de incluir en nuestro Código Penal una figura agravante de los homicidios cuando el sujeto pasivo sean personas adultas mayores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía, que también te sumes a este equipo de trabajo, ¿no? Estos temas deben ser interdisciplinariamente abordados, realmente creo que es así. Mira, a mí en principio me parece una excelente idea esta posibilidad de reformar la figura penal del homicidio para incorporar como agravante el hecho de que la víctima sea una persona mayor que además esté en un lugar de alta vulnerabilidad personal o social, ¿no es cierto? De hecho, hace unos años atrás tuve también la fortuna de participar como asesora de una senadora nacional que ahora tiene mandato cumplido, la senadora Norma Durango, con quien pude trabajar y ella presentó posteriormente varios proyectos de reforma del Código Penal. Uno de estos tenía que ver con este tema, la posibilidad de aumentar la pena, dado que hay una situación de desventaja. Estamos hablando de personas mayores en situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Porque en la vejez hay una alta gama de vivencias. Hay vejeces robustas, por ejemplo, en breve voy a tener 60 años, no me siento vulnerable todavía físicamente, pero quizás cuando tenga 80 ya sí lo sea, ¿no es cierto? No, mi cuerpo no va a responder de la misma manera. Bueno, entonces, ese tipo de situaciones tienen que estar previstas, no obstante, como vos bien sabes, Sofía, entre las causales de los agravantes que establece el Código Penal actual, sí está prevista la posibilidad de aumentar la pena en caso de parricidio, ¿no es cierto?, de que sean nuestros padres. Pero aquí la cuestión es cómo generar conciencia respecto a la responsabilidad que tenemos todas las personas de cuidar a quienes son nuestros ancestros, en definitiva, ¿no? Los referentes generacionales de los cuales heredamos ventajas y también problemas y desafíos, por supuesto, pero que sin ellos no estaríamos acá. Así que ese ha sido, y de paso te adelanto que otro proyecto que habíamos presentado fue para incluir dentro de la figura del delito penal de privación ilegítima de la libertad, incluir allí la internación
involuntaria de personas que son capaces o competentes, ¿eh? Es decir, que tienen lucidez mental para decidir por sí misma y sin embargo, por engaño, son llevadas por la fuerza a estas instituciones que terminan funcionando como instituciones de encierro, ¿no es cierto? Instituciones totales en términos de Goffman. Así que bueno, eso son algunos de los proyectos vinculados penal, si es lo que esa área te vas a dedicar, no sé, Sofía. Bien. Hola, doctora. Sí, disculpe. No, me interesa mucho esta cuestión. Los adultos mayores siempre fue algo que me interesó, como así también los menores de edad, porque considero que son dos personas y dos sectores muy vulnerables en la sociedad. Entonces, pensando en la parte penal también, se me vino esta pregunta para hacer a usted. Muchas gracias por la respuesta. No, excelente, muchas gracias. Genial. Ahora sigue Karina con su consulta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isolina. Un gusto, un placer. Me parece un tema súper importante. Yo soy alumna de primer año de trabajo social y me parece que es importante que tomemos conciencia de estas situaciones porque es el futuro de todos. En el mejor de los casos, es el futuro de todos. Quería volver al tema de pandemia que habías comentado, que el último congreso que estuviste justo atravesando esa situación que atravesó todo el planeta, y entendiendo que también exacerbó la ancianidad en todo el mundo, y es fundamental prestarle atención a esto por el tema de salud mental y brindar un apoyo adecuado, te quería preguntar, ¿cómo nos podrías comentar vos cómo afectó la pandemia a los adultos mayores? Gracias. Es una pregunta realmente importante y que está siendo todavía objeto de estudio, ¿no es cierto? Las secuelas de la pandemia han sido múltiples en todos los segmentos de edad, en todos los estratos sociales inclusive, pero bueno, en relación con las personas mayores, lo que vamos viendo son varias consecuencias así inmediatas. La primera ha sido el temor que se ha instalado en muchas personas mayores, sobre todo las del último segmento, ¿no? De 75, 80 y más, respecto a el temor a seguir sosteniendo las actividades que tenían antes. Por ejemplo, viajar. Por ejemplo, llevar adelante emprendimientos en donde ponen más claramente en riesgo el cuerpo. Otra consecuencia inmediata que vamos registrando es la desarticulación de las redes que habían creado. Porque antes de la pandemia, muchas personas mayores, sobre todo mujeres mayores, que son las que más vamos tejiendo red como ahora, ¿no? Que somos todas mujeres, entonces, esas redes, muchas se fueron desarticulando, ya sea por fallecimiento de alguna de sus integrantes o de los integrantes, o bien porque ahora están en peores condiciones, están más frágiles. Y entonces eso, a su vez, le genera un problema adicional, que es la falta de herramientas para volver a generar red. Entonces, todo esto, bueno, es un problema porque muchas personas mayores en la actualidad no solo sufren situaciones de miedo o en algunos casos de pánico, sino también situaciones de aislamiento, es decir, de soledad no deseada, que incide en su salud, incide en su calidad de vida, y también eso genera, digamos, desafíos puertas adentro de la red familiar, ya que no siempre esa familia, los hijos, hijas, los nietos o nietas, pueden luego responder a esa demanda o no saben cómo hacerlo. Pueden, pero no saben, y no saben dónde aprender. También incidió en la cierta desaparición, pero ahora se está reactivando más, de los espacios a los cuales las personas mayores podían acudir y sabían que funcionaban. Porque, bueno, muchas ONGs tuvieron que cerrar o tuvieron que dirigir su accionar a otros segmentos, y las políticas públicas no siempre acompañan.
o bien las iglesias, ¿no? A veces hay actividades en las iglesias o parroquias, pero no siempre han decidido ir por allá porque hay otros problemas, ¿no? La desnutrición infantil, qué sé yo, la cuestión de la deuda educativa que tenemos. Y el último componente que hizo visible la pandemia y que aún no se superó es el del analfabetismo digital. Las personas mayores no solo sufrieron porque estaban en una posición físicamente más expuestas que otras, por inmunodepresivas, ¿no? Porque sus sistemas inmunes no estaban algunos fuertes, sino que además sufrieron porque no saben usar Internet, porque son analfabetos digitales, y no es su culpa. Una razón fundamental son los viejismos, que hace que ninguna instancia, ni el Estado, nacional, provincial o municipal, ni muchas veces los colegios profesionales o las escuelas o las universidades hayamos comprendido que este es un deber de todos. Y por ejemplo, que podemos cubrir con actividades de extensión, en donde nos vinculemos con esas personas mayores y podamos ayudarlas, o bien captemos a personas mayores que puedan hacer de facilitadores porque sí conocen el manejo de Internet, las redes, etcétera, o el uso del celular, ni más ni menos. Entonces, bueno, todos esos problemas fueron apareciendo y hoy todavía son un desafío. El último ha sido los medios de comunicación. En los tradicionales, durante la pandemia se notó un gran discurso viejista. Se hablaba de los abuelitos, cubrían las notas. Por supuesto que las personas mayores eran tapa de revista, ¿no? Estaban en el ojo, estaban en agenda de todos los medios de comunicación, de todos, de los más top hasta los más independientes, periodísticos de papel, televisivos, pero al mismo tiempo el tratamiento que hacían en general era viejista. Los trataban de abuelitos, mostraban imágenes de geriátricos en donde había muchas personas afectadas por COVID sin proteger la intimidad, porque mostraban rostros, mostraban cómo vivían, con una falta total de sensibilidad hacia su integridad personal. Porque esto es un derecho que todos admitimos poseer y defendemos. Si viniera alguien a mi casa y me saca una foto en paños menores o en camisón, por supuesto que no me gustaría y le haría una denuncia. Estos viejos no podían hacerlo. Se aprovechaban el periodismo, no por malos, no quiero demonizar, sino por falta de información, por la cultura viejista, que nos hace sentir dueños de la imagen del otro, simplemente porque ese otro es una persona vieja, que está gaga. Y entonces yo me adueño de ella. Entonces ahí hicimos un trabajo muy grande desde la maestría en Derecho de la Vejez, esta que dirijo, y toda la cohorte de estudiantes profesionales, entre los cuales había comunicadores sociales, y entonces pudimos hacer realmente una campaña enorme que después fue, digamos, afectando a las redes, por suerte, y a las redes sociales también, y bueno, más o menos despacito fuimos instalando el tema, pero es mucho lo que todavía falta por hacer. Así que bueno, Karina, gracias por la pregunta. No, gracias a vos, Isolina, un placer, en serio, gracias. Isolina, perdón, Patricia, dale. Un segundo, justo Isolina me dio pie para hacer un comentario en relación a la diplomatura, porque nuestra diplomatura, bueno, apunta justamente a hacer una introducción en distintas temáticas y también, digamos, para también hacerles llegar esto a los estudiantes, que tenemos un módulo especialmente de comunicación en las personas mayores, desde la comunicación desde los medios de comunicación, tanto para justamente teniendo en cuenta estos antecedentes, pero también en relación a la accesibilidad en la comunicación, en todos los aspectos, digamos, desde
una carta, un diario, digamos, en cuanto a la accesibilidad, a la legibilidad, que sea legible, pero también, digamos, al modo de trato en relación a las personas mayores. Así que, bueno, nuestro módulo en relación a la comunicación en las personas mayores creo que es importante, y también invitamos en este sentido a los distintos estudiantes a que puedan sumarse también en el módulo, porque esto da una apertura también a pensarlos, ¿no? A cómo lo pensamos, cómo lo significamos y cómo nos dirigimos para realmente lograr una comunicación. Gracias, Patricia. Sí, realmente es muy importante esta carrera, esta especialización y diplomatura que han puesto en marcha, porque sin un tratamiento interdisciplinario de estos temas es difícil encontrar una solución concreta, pero también global, ¿no? Porque se trata de un área en donde hay múltiples desafíos. A veces lo vivimos en carne propia, pero para no vivirlos en carne propia, en solitario, necesitamos una mirada macro y el desarrollo de programas globales de atención. Así que, al contrario, estoy muy agradecida, Patricia, por este aporte y la posibilidad de charlar y poder interactuar más profundamente. Gracias, Isolina. De alguna manera me hacías acordar, y porque a mí me gusta el tema, digamos, la investigación en temas de infancias, me hace pensar, digamos, este marco eh, del mercado, ¿no es cierto?, que nos transforma en sujetos o objetos de acuerdo si somos activos o no activos, ¿no? Un niño es un sujeto no activo, entonces era casi un objeto, ¿no? Hasta que vino la Convención de los Derechos del Niño. Y al Sí. sujeto adulto mayor también le pasa lo mismo, deja de ser pasivo y se cosifica, ¿no? No tiene ni siquiera digamos, la delicadeza de la intimidad, del derecho a la intimidad, que es de fuero íntimo, ¿no? Está reconocido a nivel constitucional, pero bueno, desde el Sí, caso Balbín, ¿te acordás? Bueno, que nada. sí, En así es. adelante como que el sujeto adulto mayor pierde y lo cosificamos simplemente por el hecho de ser pasivo, de no ser productivo en este mundo, ¿no? Digamos, reflexiono un poco en torno a esto, ¿no? No, exactamente, Laura, también das en la tecla de un tema que está creciendo últimamente, que es el de la Silver Economy o economía plateada. Es todo un movimiento que viene más del lado de ciencias económicas o de economistas, eh, o digamos de espacios empresariales, en donde han advertido que hay un segmento de la población que tiene alto consumo, pero también que puede aportar muchísimo a la sociedad, y que puede ser muy rentable para todas las partes. Entonces, desde ese punto de vista, ha empezado a trabajarse en relación con modos de aprovechar la experiencia de esas personas mayores, pero también es cierto que la jubilación sigue siendo la válvula de ajuste del mercado de trabajo, porque el trabajo hoy, sobre todo en las crisis enormes que vivimos en todos los países, capitalistas, por cierto, la crisis de puestos de trabajo, que ahora se va a poner más en evidencia con la inteligencia artificial, bueno, hace que los estados necesiten sacarse de encima aquellos que quedan obsoletos. Y bueno, esos son las personas mayores. Entonces, para poder darle lugar a otros. Entonces, en esa inteligencia es que la jubilación fue una salida, pero también generó esta otra mirada que vos decís, de pasividad, inutilidad, costo social. Costo social. Bueno. Por otro lado, también es cierto que el foco en la niñez muchas veces se pone no tanto por altruismo o por verdadera sensibilidad, sino por un interesado instinto de supervivencia, ya que las personas niñas son el porvenir de la humanidad como especie. Y entonces parece claramente suicida que no protejamos a la niñez. Y en cambio
puede ser suicida que protejamos a personas que ya lo dieron todo, que están destinadas a morir. Como lo dijo lamentablemente hace poco, lo tengo que decir, la canciller Mondino, en un programa muy famoso de televisión. Si total pronto van a morir. A ver, ¿quién lo dijo? Ahí estaba Mirta Legrand, que parece eterna, ¿no es cierto? Y quizás mucha gente joven que murió mucho antes por diversas causas. La muerte no viene solo en la vejez. Entonces, es un pensamiento lineal completamente alejado de lo real, infantil o interesado. Sí, ya la literatura nos lo había anticipado con Germán Hesse, El mundo feliz. A las chicas, si no lo llegaron a leer, lean esas distopías que nos acercan a estos mundos actuales, ¿no? Gente que hace 100 años escribió algo que nosotros estamos ahora desde la ciencia, ¿no es cierto? Hace, bueno, ya 30 años Isolina trabajando, ¿no? Así es, Laura, así es, tal cual. Bien, y qué interesante también todo esto, la charla que se está dando, a mí me invita a reflexionar en que nosotros como jóvenes, que tan vinculados estamos con la tecnología, la responsabilidad que tenemos también de la gente adulta y de darles una mano para que, pues, hoy en día la tecnología tiene el acceso hasta a las recetas de medicamentos, que es algo vital para ellos, yo lo digo con mi abuela, por eso lo puedo decir. Ahora bien, para ir cerrando, María va a hacer la última pregunta. Muchas gracias. Sí, hola, ¿te escuchas? No? Sí. Ay, bueno, hola Isolina, qué alegría verte. Yo fui alumna tuya. Me parecía, María, pero no lo quería decir. Sí, con el doctor Ciro Caldani, sí, en unos cursos en la Universidad de Rosario. Así que un honor acá poder preguntarte y muchas gracias también a la facultad, a la universidad. Yo soy estudiante ahora de psicología de primer año en la UCI. Pero bueno, tengo una carrera de derecho, ¿no? Una trayectoria profesional en el derecho. Entonces, te quería hacer esta consulta a propósito del Congreso de Cuidados y de un artículo tuyo que leí que resaltaba el tema de considerar, digamos, la situación esta de los lazos familiares en la posmodernidad, ¿no? Ese acento utilitario, digamos que, bueno, no se puede ignorar. Y en ese caso, en un escenario que no sea de pobreza, ¿no? Hablando de otros escenarios, la manera que tienen los adultos de asegurarse los cuidados que ellos consideran con su patrimonio, que pueden acceder, pensando que en este último tramo de su vida también pueden haber problemas cognitivos, y con el tema de la respuesta de todos los hijos, ¿no? Porque veo que muchas veces para la legítima es para todos los hijos la protección de la ley, pero para los cuidados parece que es como aleatorio o no necesariamente comprensivo, digamos, de cómo se puede asegurar o qué herramientas tenemos ahora para asegurar de alguna manera esos cuidados. Yo pensaba pensaba, por ejemplo, en estas donaciones con cargo, pero que después el código dice, no, es como un adelanto de herencia, aunque se haya cumplido el cargo 20 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué herramientas se tiene para este juego, ¿no? Del cuidado y la legítima con las personas? Sí, muchísimas gracias, María. Además, me alegra mucho saber no solo que nos encontramos de nuevo, sino que seguís estudiando una carrera tan importante y tan complementaria del derecho, ¿no? De la psicología. Es realmente una herramienta fundamental para el derecho porque trabajamos con personas y muchas veces los litigios sobre los cuales tenemos que asesorar o bien hacer la defensa en el ámbito jurisdiccional está atravesado totalmente por cuestiones psicológicas muchas veces, ¿no? Conflictos que el derecho va a resolver más o menos. Entonces, yendo a tu pregunta. Claro. Muy bien, yendo a tu pregunta, mira, afortunadamente en la Argentina se fueron desarrollando herramientas jurídicas para que cada persona pueda hacerse cargo de su destino, para planificar su porvenir. Y esta posibilidad de planificar nuestro porvenir, cuando ya no podamos expresarlos plenamente, nuestros deseos, por nosotros mismos,
está además siendo promovido por el derecho de la vejez y la Convención de Derechos de las Personas Mayores. Una de las herramientas más comunes es el de las famosas directivas anticipadas, que en realidad los escribanos prefieren llamar actos de autoprotección. Creo que es más completa también esa denominación, porque en un acto de autoprotección, ¿qué hago? Establezco pautas futuras, anticipándome a alguna discapacidad que me impida acceder o ejercer por mí misma derechos, y todo esto hace al autocuidado, a la autoprotección, a la asistencia sobre mí misma en aquella situación. Entonces, en los actos de autoprotección establecemos pautas para que sirvan de guía o de mandatos que un tercero va a tener que cumplir. En ese acto de autoprotección se suelen establecer también referentes, es decir, apoderados. Se designa a una persona que va a ser la encargada de cumplir con ese mandato, de hacer las cosas como las diseñé, como las puse en el papel. Estas herramientas generalmente es bueno hacerlas por escritura pública. En la Argentina los colegios profesionales, por ejemplo, el Colegio de San Isidro, el Colegio de Provincia de Buenos Aires, ofrece este servicio de manera gratuita para todas aquellas personas que declaren no tener dinero con que pagarle a un profesional, ¿no es cierto? O sea que lo económico no es un problema. Y entonces, ¿cuál es el problema? Su difusión. Pocas personas conocen, o bien conocen pero no se atreven a hacer un instrumento de esta naturaleza. O sea, poner por escrito estas pautas y designar a alguien para que las cumpla en mi lugar. A veces no hace falta designar a alguien. Eso significa que todos estamos obligados, es erga omnes, estamos todos obligados a cumplir con eso. Un ejemplo práctico es lo que hacen los testigos de Jehová. Cuando llevan un papelito por todos lados que dice, soy testigo de Jehová, no me transfundan, no quiero ser transfundido. O bien, las personas que son alérgicas a la penicilina y llevan una medallita que dice alérgica a la penicilina, ¿no? O en su DNI, entonces, soy donante. Yo no sé a quién va a estar dirigido, no sé quién va a cumplir esa decisión. Es respecto de todos. El que esté a la mano en ese momento tiene que cumplirlo. Eso es lo que le estoy pidiendo. Bueno, en cosas más concretas, o no más concretas, sino más sostenidas en el tiempo, como puede ser decidir si prefiero que contraten cuidados domiciliarios o que me lleven a un geriátrico, y a cuál geriátrico, o bien, ¿quién se va a ocupar de administrar tal componente de mi patrimonio? ¿O qué hacer con mis mascotas? ¿O cómo voy a hacer para seguir cuidando a esta hija con discapacidad mental, supongamos, que está a mi cargo? Entonces, ¿cómo voy a hacer ese traspaso? ¿Quién lo puede hacer? ¿Con qué directivas? En fin, ¿cómo quiero que se mantenga mi casa, mi jardín, aunque yo ya tenga un Alzheimer avanzadísimo y no me dé cuenta dónde esté? Bueno, todo eso que calma la ansiedad, ¿no? Calma nuestro espíritu, también ayuda a la persona que está allí indicada para cumplir con pautas que sean lo más ajustadas a lo que quiero para mí. Se trata de el ámbito en el cual soy dueña y señora, ¿no es cierto? No el dinero de los demás ni la libertad de los demás, es la mía. Por supuesto que en esas directivas no puedo poner cosas fuera de la realidad. Si no tengo un dinero para ir a tal geriátrico, y no lo podré establecer en la directiva, porque si no les genera un problema a la familia que tampoco lo van a poder cubrir. Bueno, entonces, ese es un camino, pero hay muchos otros como los que vos nombraste, María. Donaciones con reserva de usufructo, o bien prever la posibilidad de establecer una renta vitalicia, o invertir en una vivienda colaborativa, en un cohousing, como se llaman ahora. Entonces, hay muchos tipos de negocios jurídicos que podemos hacer, tanto con mis inmuebles, si lo tuviera,
como con el dinero, ponerlo en un fondo de inversión para que me dé, o en el banco, para que me dé una renta, y entonces con esa renta, todos esos negocios hoy pueden ser pensados y hay muchos profesionales que ya se están capacitando para eso. Por ejemplo, a nivel notarial, una escribana que va a ser la primera magíster en Derecho de la Vejez, porque fue la primera que presentó su tesis, estamos esperando la designación del jurado, es la escribana Patricia Lanzón. Ella es de la ciudad de Buenos Aires. Pero también en San Isidro, una persona muy competente es Gabriel Cluselias, un escribano de larguísima trayectoria que trabaja mucho en estos temas. Bueno, en fin, la respuesta ha sido tal vez un poco larga, pero ojalá que sirva para seguir trabajando también desde la universidad en estos campos. Sí, sabés, Isolina, que la universidad a través de Laura apoya el proyecto de ley de autoprotección y poderes preventivos, que bueno, tenemos la esperanza que en algún momento pueda salir, ¿no? Se pueda convertir en ley, pero bueno, la universidad y Laura especialmente están también como apoyando esto que tiene que ver con la posibilidad de planificar la vejez en función de los propios planes y cuidando los deseos, dando lugar, ¿no?, a la dignidad de las personas y en función de los deseos personales, como cada uno realmente quisiera envejecer. Así es, sí, hemos presentado varios proyectos de ley, no tengo esperanza en que durante este año se trate porque hay muchos otros temas más sensibles en danza, pero no hay problema porque se podría presentar otro y, bueno, reactivar el interés. Bueno, si les parece, para no, tomar todo el tiempo de Isolina, que seguramente no tiene otras actividades, hemos pautado más o menos esto, un ciclo de 1 hora. La verdad es que ha despertado en todas las que estamos aquí muchísimo interés y me parece que el Congreso Mundial va a abarcar todos estos temas y muchos más, ¿no? Se me ocurren muchos otros temas más, pero aquí surgieron, digamos, temáticas muy interesantes, desde el tema de las tecnologías y los adultos mayores, el tema de la salud mental, la salud y la pandemia, ¿no es cierto? El tema de la autonomía, el autovalimiento, ¿no es cierto? Como, bueno, por supuesto, es el mensaje, digamos, o por lo menos es el lema, ¿no es cierto?, de este congreso que vos dijiste, acá estaba leyéndolo, de la curatela, ¿no es cierto?, al autovalimiento, ¿no? Así que bueno, acompañamos desde la Universidad de San Isidro el Congreso Mundial. Desde la Universidad de San Isidro estamos con la diplomatura que dirige Patricia Lang sobre neuropsicogerontología aplicada, también colaborando con esta temática, y por supuesto, bueno, ya ves, hay gente que convocamos rápidamente y estudiantes nuestros que se sumaron y que tienen esta inquietud con relación a este grupo poblacional. Así que bueno, gracias Isolina, un gustazo verte en este ambiente y bueno, y nos seguimos conversando. Ojalá que no quede reducido al mundo de las mujeres y el cuidado de los adultos mayores, que haya sido simplemente una coincidencia. Por ahora una coincidencia. Ahí les compartí en el chat la página web del Congreso para que puedan interiorizarse más y con todo gusto seguiremos en contacto y nos veremos en agosto, seguro. Dale, buenísimo. Bueno, gracias Isolina, gracias a todas. Hasta luego. Chau. Gracias a Hasta todas. luego. Chao. Gracias.